El rugido del motor del Maserati resonaba en el asfalto mojado de la Gran Vía, un sonido gutural que Ricardo Vargas había llegado a asociar con el poder, el control y, paradójicamente, una profunda soledad. La lluvia de finales de otoño había dejado las calles de Madrid resbaladizas y brillantes, reflejando las luces de neón en un caleidoscopio borroso. Eran casi las 2 de la madrugada, y Ricardo se dirigía a su ático en el barrio de Salamanca, un santuario de mármol y cristal a prueba de emociones. Su día había sido una sucesión de reuniones millonarias, decisiones frías y apretones de manos vacíos. La satisfacción de haber cerrado el acuerdo inmobiliario más grande del año se disipaba como el vaho de su aliento en el aire frío, dejando solo el vacío habitual. Ricardo Vargas lo tenía todo, o al menos eso creían los demás. Su imperio financiero se extendía desde bienes raíces de lujo hasta tecnología de vanguardia, un monumento a una ambición insaciable. Pero su corazón era un páramo árido. Desde la muerte de sus padres en un accidente de aviación cuando él era solo un adolescente, el dinero se había convertido en su único consuelo, su única armadura contra el dolor y la vulnerabilidad. Había construido muros tan altos a su alrededor que ni siquiera él mismo podía ver por encima de ellos. Su personal lo respetaba, sus socios lo temían, pero nadie, ni siquiera su fiel asistente Elena, lograba penetrar la coraza de indiferencia que se había forjado. Sus noches eran una sucesión de copas solitarias en su bar privado, contemplando el horizonte de Madrid que, desde su altura, parecía tan diminuto y lejano como sus propios sentimientos. La ausencia de un calor humano, de un roce genuino, era un eco constante en la vastedad de su lujosa prisión. A veces, un recuerdo fugaz de la risa de su madre o la mano firme de su padre le arañaba el alma, pero lo ahogaba rápidamente bajo capas de trabajo y desapego. No permitía que la melancolía arraigara, la consideraba una debilidad. Su vida era una ecuación de cifras, estrategias y ganancias, una existencia que se medía en valor de mercado, no en latidos. La creencia de que el dinero podía arreglarlo todo, incluso el dolor de la pérdida, se había grabado a fuego en su mente, convirtiéndolo en un dogma inquebrantable. Conducía con una precisión casi robótica, sus ojos fijos en la carretera, su mente ya repasando las tareas del día siguiente, ignorando el mundo exterior, hasta que un destello inesperado rompió la monotonía de las luces. En el otro extremo de la ciudad, en un laberinto de calles estrechas y edificios modestos del barrio de Lavapiés, Isabela Flores se apresuraba bajo la llovizna. Su abrigo raído no era suficiente para el frío penetrante, pero era lo único que tenía. Sus manos, enrojecidas y con callos de tanto trabajar, sostenían una bolsa de tela con las pocas compras para su abuela. Isa no tenía un Maserati ni un ático con vistas. Su mundo era de horas extras en la cafetería del barrio, clases nocturnas de enfermería y el cuidado inquebrantable de su abuela, Dolores, cuya enfermedad progresiva consumía sus escasos ingresos. A sus 22 años, Isa ya conocía el peso de la responsabilidad, la mordedura de la escasez, pero también la inextinguible luz de la esperanza. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una resiliencia forjada en la adversidad, una bondad que no se permitía ser apagada por la dureza de su realidad. Soñaba con ser enfermera, con poder aliviar el sufrimiento de otros, con darle a su abuela una vida mejor, aunque fuera por un breve tiempo. Cada céntimo que ganaba se destinaba a medicinas o a la comida más básica. Había aprendido a apreciar los pequeños lujos, el calor de una taza de café en una noche fría, la sonrisa arrugada de su abuela, el susurro del viento entre los edificios antiguos. Su belleza no era la pulcra perfección de una modelo, sino la luminosidad de un espíritu puro, la determinación grabada en su delicado rostro. A menudo, cuando caminaba por las calles, las miradas de los hombres se posaban en ella, pero Isa, ajena a su propio atractivo, solo pensaba en su lista de tareas pendientes,
en cómo estirar el presupuesto, en la tos de su abuela. Su mochila, vieja y descosida, contenía sus libros de enfermería, un monedero casi vacío, y sin que ella lo supiera, un secreto del pasado que estaba a punto de irrumpir en su presente. Su vida era una constante carrera contra el tiempo, una lucha silenciosa y solitaria, pero nunca se quejaba. Creía firmemente en el trabajo duro, en la honestidad, en la posibilidad de un futuro mejor si uno se esforzaba lo suficiente. El olor a fritura y humedad de las calles de Lavapiés era su hogar, un contraste crudo con el aroma a cuero y desinfectante de los interiores de lujo que solo conocía por películas. La tragedia ocurrió en un cruce poco transitado, casi invisible bajo la lluvia. Ricardo, absorto en sus pensamientos, con la mente en un informe financiero, no vio a la figura oscura que cruzaba la calle apresuradamente. Isabela, distraída por un mensaje urgente de su abuela en su teléfono viejo, no escuchó el rugido del motor hasta que fue demasiado tarde. Un destello de luces, el chillido agudo de los neumáticos contra el asfalto mojado, un impacto seco y brutal que resonó en el silencio de la noche, más fuerte que el aguacero. El cuerpo de Isa salió disparado, un muñeco de trapo contra la violenta inercia del vehículo, y cayó inerte a varios metros de distancia. El Maserati se detuvo bruscamente, sus faros delanteros iluminando la escena con una luz fantasmagórica. El corazón de Ricardo, acostumbrado a la frialdad, dio un vuelco descontrolado. Un sudor frío perló su frente. Había atropellado a alguien. Salió del coche, tambaleándose ligeramente, el olor a goma quemada y lluvia mezclándose con el nauseabundo aroma del pánico. La figura yacía inmóvil en el suelo, bajo la lluvia incesante. Se acercó con pasos lentos y vacilantes, cada pisada un eco de su propio terror. Cuando la luz de los faros cayó sobre el rostro pálido y empapado de Isabela, una punzada helada le atravesó el pecho. ¿Era tan joven? Sus cabellos castaños se pegaban a su frente, y sus ojos, ahora cerrados, parecían ocultar un mundo de sueños rotos. La mochila de Isa había salido disparada con el impacto, y parte de su contenido se desparramaba por el suelo mojado. Unos billetes arrugados, una manzana medio comida, un bolígrafo y varias hojas de papel empapadas. Entre ellas, un sobre amarillento y viejo, con una letra elegante y femenina que, de alguna manera, le resultaba extrañamente familiar. Ricardo lo recogió, sus dedos temblando, y la vio. Una carta. Su nombre estaba escrito en el sobre, con una caligrafía inconfundiblemente la de... ¿No podía ser? La fecha en el matasellos era de hacía 20 años. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche le recorrió la espalda. Las luces de la policía y la ambulancia ya se acercaban, rompiendo la intimidad macabra de la escena. Ricardo, con la carta apretada en su mano, sintió que no solo había arrollado a una persona, sino que había colisionado con un pasado que creía sepultado para siempre. Sus ojos, fijos en la carta empapada, se movieron hacia el rostro inconsciente de la joven, una ola de confusión y una punzada de algo parecido al miedo, o tal vez incluso a la culpa, comenzando a corroer las defensas de su corazón blindado. El estruendo de las sirenas se hizo ensordecedor, anunciando el fin de su soledad autoimpuesta y el comienzo de una tormenta que amenazaba con arrastrarlo todo. El hospital, el aroma aséptico y penetrante a desinfectante, se aferraba a la ropa de Ricardo, un recordatorio constante de la tragedia que se había desencadenado. Las horas posteriores al accidente habían transcurrido en una neblina de interrogatorios policiales, declaraciones formales y la insistente voz de su abogado, minimizando el impacto, protegiendo su imagen, su capital. Pero nada de eso importaba. En el bolsillo interior de su chaqueta sentía la carta, una presencia física, un peso que lo carcomía más que cualquier acusación legal. Isabela Flores, la joven a la que había arrollado,
Yacía en coma en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos hablaban de contusiones, fracturas, pronósticos inciertos. Ricardo había ordenado que le proporcionaran la mejor atención médica posible, sin importar el coste, no por altruismo, sino por una necesidad desesperada de mitigar la culpa, una emoción desconocida que comenzaba a bullir en su pecho, una reacción alérgica a la indiferencia que había cultivado durante años. Mientras esperaba en la sala de espera, con la luz fría de la madrugada filtrándose por los grandes ventanales, sacó la carta con manos temblorosas. El sobre, aunque húmedo, había resistido. La caligrafía de la dirección era inconfundible. Laura. Su mente retrocedió 20 años, a un verano en la costa andaluza, a un amor de juventud fugaz, apasionado, que él había desechado como una aventura de vacaciones al regresar a Madrid para iniciar su imperio. Laura había sido la antítesis de su vida estructurada y ambiciosa. Era bohemia, artista, llena de vida y de una pasión que lo asustaba. La había dejado, convencido de que su camino era el de los negocios, el poder, el dinero, y que una relación así solo sería un ancla. ¿Cómo podía tener una carta de Laura, dirigida a él, en posesión de una joven a la que acababa de atropellar? Desdobló la carta con infinita lentitud, cada pliegue revelando fragmentos de un pasado que creía muerto. La tinta se había corrido ligeramente por la humedad, pero las palabras eran claras, un grito silencioso desde el pasado. La letra de Laura, su firma, y luego el contenido. Al principio era una disculpa, luego una confesión, y finalmente una revelación que golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La carta hablaba de un amor que él había negado, de un miedo a la reacción de su familia, de presiones, pero sobre todo, de un embarazo inesperado. Ricardo, estoy embarazada. Sé que no es lo que planeamos, que nuestras vidas van en direcciones opuestas, pero no puedo abortar. Este hijo es la luz de mi vida, y aunque tú no estés, él o ella tendrá todo mi amor. Te escribo esto con la esperanza de que, algún día, cuando el tiempo cure las heridas y la ambición te permita ver más allá de tus intereses, puedas entender. Nuestro hijo, si decides buscarlo, lleva un pedazo de ti en su alma. La carta estaba fechada un mes después de su abrupta partida de la costa. El nombre de Isabela, Isa, resonó en su mente. 22 años, la edad de la joven que yacía en coma. Un nudo helado se formó en su garganta. ¿Era posible? Isa era... La puerta de la sala de espera se abrió y entró Elena, su asistente personal de confianza, con una taza de café caliente en la mano. Elena era más que una empleada. Era la única persona que había visto las grietas en la fachada de Ricardo a lo largo de los años. Su cabello gris recogido en un moño estricto, sus ojos cansados pero perspicaces, reflejaban una lealtad inquebrantable. «Señor Vargas, le he traído café. Y un informe preliminar de la policía. Parece que no había testigos directos, solo cámaras de tráfico. Su equipo legal ya está trabajando para minimizar el impacto mediático». Ricardo apenas la escuchaba. Levantó la mirada. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban llenos de una tormenta que Elena nunca había visto. Elena, su voz era un susurro ronco. La joven, tiene 22 años. Elena asintió, su rostro impasible. Sí, señor. Isabela Flores, una joven humilde. Trabaja en una cafetería, estudia enfermería por las noches, vive con su abuela enferma. La información fluía de ella con la eficiencia habitual, pero Ricardo la interrumpió, su mirada fija en la carta arrugada. Elena, necesito que encuentres a Laura. Laura Ramos. Estuvo en la Costa del Sol hace 20 años. Era artista. Necesito saber si tuvo una hija. La sorpresa de Elena fue evidente, un parpadeo de incredulidad antes de que su profesionalismo se impusiera. Señor,
¿Laura Ramos? ¿La artista? Entendido. Haré lo que pueda. Pero, ¿está usted bien? Ricardo no respondió. Su mente estaba en un torbellino de emociones. Negación, culpa, una punzada de arrepentimiento tan aguda que le cortó la respiración. Las horas se arrastraron. Ricardo se negó a irse del hospital. Sentía una conexión innegable con Isabela, una extraña atracción que iba más allá de la culpa. Paseaba por los pasillos, su figura imponente contrastando con el ajetreo del personal hospitalario. Se detuvo ante la puerta de la UCI, su corazón latiendo con una fuerza inusual. ¿Era ese un lazo de sangre lo que sentía? ¿Una hija? La idea era tan ajena a su existencia, tan disruptiva, que lo mareaba. Él, el hombre que evitaba cualquier atadura emocional, ahora se enfrentaba a la posibilidad de una paternidad inesperada, nacida de la tragedia. En uno de sus paseos, se encontró con doña Carmen, una enfermera de turno de noche con el cabello recogido en una trenza cana y ojos bondadosos que habían visto innumerables vidas pasar. Era la misma enfermera que había estado atendiendo a Isa desde que llegó. Su presencia irradiaba una calma reconfortante. «¿Cómo está Isabela, doña Carmen?», preguntó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo por la preocupación genuina en su voz. La enfermera lo miró, sus ojos escrutadores. Joven y fuerte, eso es lo que la mantiene viva. Pero el camino es largo, señor. Necesita mucho amor y fe. Su voz era suave, pero llena de una sabiduría tácita. Esta muchacha es un ángel. Cuida de su abuela, trabaja sin descanso. Es de esas personas que dan luz al mundo, incluso cuando el suyo está oscuro. Ricardo sintió una punzada. ¿Luz? Su mundo siempre había sido de sombras calculadas. Ella no tiene familia aquí, ¿verdad? Solo su abuela. Doña Carmen suspiró. Ella es la familia de su abuela, y su abuela es todo para ella. Su abuela, Dolores, está muy enferma. Isa es su único apoyo. Ricardo procesó la información. Una abuela enferma, una joven luchadora. La humildad y la pureza de Isa contrastaban brutalmente con su propia existencia de opulencia vacía. La culpa se profundizó, mezclándose con una curiosidad insaciable sobre esa vida que él había estado a punto de destruir. La carta quemaba en su bolsillo, un secreto pesado que lo conectaba indisolublemente con la joven inconsciente. La revelación parcial había abierto una grieta en su armadura, y por primera vez en muchos años, Ricardo Vargas no sabía qué hacer con la tormenta que crecía en su interior. La imagen de la joven en la cama de hospital se superponía con el recuerdo borroso de Laura, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. El camino hacia la verdad y hacia sí mismo acababa de comenzar, y sería más arduo de lo que jamás imaginó. Los días se transformaron en una tortura silenciosa para Ricardo. La presencia constante en el hospital se había convertido en su nueva rutina, una obsesión que comenzaba a afectar su vida profesional. La junta directiva de Vargas Holdings estaba inquieta. Los medios de comunicación, siempre ávidos de sangre, habían comenzado a susurrar sobre el incidente del magnate. Aunque su equipo legal había manejado la situación con maestría, el aura de invencibilidad de Ricardo se estaba desvaneciendo. Su rostro, antes cincelado con la dureza de un diamante, ahora mostraba ojeras profundas y una tensión constante. La búsqueda de Laura por parte de Elena había dado sus frutos, pero la noticia no fue reconfortante. Laura Ramos había fallecido hacía 5 años a causa de una enfermedad. La información vino acompañada de una fotografía borrosa. Laura, sonriente, y a su lado, una niña pequeña con los mismos ojos grandes y expresivos de Isabela. La prueba era innegable. Isabela era su hija. La verdad se le clavó en el corazón como una estaca helada, disolviendo cualquier rastro de duda. Una hija, a quien había abandonado, y ahora casi asesinado. El peso de 22 años de ausencia, de decisiones egoístas,
de una vida dedicada exclusivamente a amasar fortuna, lo aplastó. ¿Cómo podía compensar eso? El dinero, su armadura y su único credo parecía impotente ante la magnitud de su error. La condición de Isabela, mientras tanto, no mejoraba significativamente. Una complicación inesperada, una infección pulmonar, la había llevado de nuevo al borde. Los tratamientos eran caros, experimentalmente invasivos. Ricardo no dudó en autorizar cada gasto, pero la impotencia lo roía. No podía comprar la salud de su hija. No podía comprar el tiempo perdido. No podía comprar el amor que nunca le había dado. Doña Carmen, observando su angustia, le habló con su habitual dulzura. El dinero ayuda, señor Vargas, pero la fe mueve montañas. Y el amor es el motor más potente que existe. Sus palabras eran dagas para el hombre que había negado el amor toda su vida. Fue en medio de este caos personal cuando Armando Silva hizo su jugada. Silva era un tiburón de las finanzas, un antiguo rival de Ricardo, conocido por su falta de escrúpulos y su oportunismo. Había estado esperando el momento de debilidad de Vargas, y el accidente de Isabela era la brecha perfecta. A través de complejas maniobras bursátiles y una campaña de desprestigio sutil pero efectiva en los medios, Silva comenzó un intento de adquisición hostil de Vargas Holdings. La noticia llegó a Ricardo a través de Elena, con el rostro serio. «Señor, Silva está atacando. Está comprando acciones a un ritmo alarmante. Ha sembrado la duda entre los accionistas sobre su estabilidad y su enfoque. Nos acusan de negligencia directiva». Ricardo sintió la ira arder en sus venas, una emoción familiar en el mundo de los negocios. Pero esta vez era diferente. La ira por el ataque a su imperio se mezclaba con la humillación y el sentimiento de que lo estaba perdiendo todo, no solo el dinero, sino también la oportunidad de redención que Isa le ofrecía. Su reputación estaba en juego, su legado, el trabajo de toda su vida. Pero, ¿qué era eso comparado con la vida de su hija? Una tarde, mientras estaba en la cafetería del hospital, un encuentro fortuito lo perturbó aún más. Una mujer mayor, frágil y de mirada cansada, apareció preguntando por Isabela Flores. Era Dolores, la abuela de Isa. Había logrado llegar al hospital a pesar de su propia enfermedad. Ricardo se presentó, conteniendo la respiración, temiendo la reacción de la anciana al saber quién era él. Pero Dolores, con la vista nublada y el oído algo deficiente, no lo reconoció. Solo había dolor en sus ojos. «Mi Isa, mi niña, es todo lo que me queda», murmuró. Sus manos huesudas temblaban mientras sostenía una foto de Isabela. Ricardo vio la foto. Isa de niña, sonriendo, con una muñeca en los brazos. Una punzada de agonía le atravesó. Esa era su hija, y él no había estado allí para ninguna de esas sonrisas. La culpa lo asfixió. Se prometió a sí mismo que haría lo que fuera necesario para protegerlas. Armando Silva, en un movimiento audaz, convocó una reunión de emergencia de la Junta Directiva, buscando una moción de censura contra Ricardo Vargas, alegando incapacidad para dirigir la empresa en momentos críticos y daño reputacional. La presión era insoportable. Los abogados de Ricardo le aconsejaron que se concentrara en el negocio, que demostrara su valía, que dejara de lado asuntos personales. Pero los asuntos personales eran ahora su hija, la sangre de su sangre. La balanza se había inclinado. El imperio que había construido, que una vez fue su razón de ser, ahora le parecía un castillo de naipes vacío. El ultimátum llegó a través de una llamada de Silva. «Vargas, te doy una oportunidad de retirarte con algo de dignidad. Vende tus acciones mayoritarias y te dejo un porcentaje. De lo contrario, te destruiré públicamente». La historia de la joven atropellada y el magnate insensible no te dejará bien parado. Y no olvides la conexión, tu padre, mi padre, los viejos secretos. La amenaza velada sobre su pasado,
sobre la historia que Laura había mantenido en secreto, era un golpe bajo. Silva, de alguna manera, lo sabía o sospechaba. Ricardo sintió un escalofrío. Si la verdad de su paternidad ilegítima salía a la luz junto con el accidente, su reputación, su imperio y su escasa estabilidad emocional se harían añicos. La noche antes de la votación de la Junta, Ricardo se sentó solo en la sala de espera del hospital, la luz tenue de la lámpara de techo proyectando sombras alargadas sobre él. Su mente estaba en una encrucijada. Podía luchar contra Silva, usar todo su poder y sus contactos para salvar su empresa, sacrificar los tratamientos caros de Isa, arriesgarse a que la verdad saliera ante el Tölda a la luz de la peor manera. O podía rendirse ante Silva, perder su imperio, pero proteger a Isabela, asegurar su futuro y quizás, finalmente, intentar expiar el pecado de su abandono. El dinero ya no era el fin, sino el medio, el poder, una carga. Su corazón, por primera vez, no estaba pensando en balances financieros, sino en una joven con ojos grandes que yacía inconsciente, la hija que el destino, de la forma más cruel, había puesto en su camino para redimirlo. El sonido de las máquinas de soporte vital de la UCI era el único compás de su agonía. Las apuestas estaban tan altas que el aire mismo parecía denso y pesado, cargado con el peso de su decisión inminente. El amanecer de aquel día fatídico se tiñó de un gris plomizo, reflejando la tormenta interna de Ricardo. La reunión de la junta directiva estaba programada para las 10 de la mañana. Había pasado la noche en el hospital observando la figura frágil de Isabella a través del cristal de la UCI. Cada respiración asistida, cada latido irregular de las máquinas era un recordatorio de su vulnerabilidad y de la brutalidad de su propio pasado. La culpa lo había roído hasta los huesos, despojándolo de la fría armadura que había llevado durante décadas. Las palabras de doña Carmen, las de Elena y el rostro de Dolores, la abuela de Isa, se entremezclaban en su mente con la imagen de Laura y la carta que ahora llevaba consigo como un talismán. Ya no era el magnate implacable, sino un hombre acorralado por sus propias sombras. A las 9:30, Elena llegó con su rostro pálido y la respiración agitada. «Señor Vargas, los accionistas clave ya están en la sala. Silva tiene una clara mayoría. Necesita una estrategia. ¿Qué vamos a hacer?» Ricardo levantó la mirada, sus ojos ahora con una determinación que, aunque diferente, era igual de feroz que la de antaño. «Vamos a hacer lo correcto, Elena. Por una vez, en mi vida, voy a hacer lo correcto». Se puso de pie, su figura imponente llenando la pequeña sala de espera. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en acciones, ni en ganancias, ni en el valor de mercado. Pensó en una joven en una cama de hospital, en una abuela frágil, en una madre que había muerto con un secreto. Entraron en la sala de la junta. El aire era denso con la tensión. Los ojos de los accionistas, la mayoría hombres de negocios con caras de piedra, estaban fijos en Ricardo. Armando Silva, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, ocupaba el asiento principal, listo para presidir su propia coronación. «Caballeros y señoritas», comenzó Silva con una voz untuosa, «hemos llegado a un punto crítico para Vargas Holdings. La reciente distracción de nuestro CEO y el daño reputacional que esto ha causado exige una reestructuración de la dirección». El murmullo de aprobación recorrió la sala. Ricardo avanzó, sus pasos resonando en el silencio. Se detuvo frente a la mesa. Su mirada encontró la de Silva. «Silva», dijo Ricardo, su voz baja pero resonante, captando la atención de todos. «Antes de que prosigas con tu farsa, tengo algo que decir. Y no es sobre las finanzas de esta compañía». Sacó la carta arrugada de su chaqueta y la sostuvo en alto. «Hace 20 años cometí el mayor error de mi vida. Abandoné a una mujer a la que amaba y, sin saberlo, a una hija que venía en camino.
Un suspiro colectivo se extendió por la sala. Silva frunció el ceño. Su sonrisa se desvanecía. «Esto es un asunto personal, Vargas. No tiene cabida aquí». «Sí la tiene, Silva», replicó Ricardo, su voz ahora más fuerte, llena de una ira controlada que se mezclaba con una vulnerabilidad brutal. «Porque esa hija, a la que abandoné, es Isabela Flores, la joven a la que atropellé hace unos días, la joven que ahora lucha por su vida en el hospital». El shock en la sala era palpable. Los accionistas se miraban entre sí, algunos con asombro, otros con indignación. «Laura Ramos», continuó Ricardo. Su voz temblaba ligeramente al pronunciar el nombre. «Me escribió esta carta. Una carta que Isa llevaba consigo, que encontré entre sus pertenencias. Una carta que revela la verdad de su nacimiento y de mi cobardía». Se volvió hacia Silva, sus ojos ardiendo. «Y tú, Silva, lo sabías, o al menos lo sospechabas. Has intentado usar mi pasado, mis errores, para tu propio beneficio. Para destruir no solo mi empresa, sino la posibilidad de que yo hiciera lo correcto por mi hija». Silva se puso de pie, su rostro enrojecido. «¡Ridículo! Una patraña para distraernos». «¿Una patraña?». Ricardo soltó una risa amarga. «Pregúntale a Dolores Flores, la abuela de Isabela. Ella conoce la historia de Laura. Ella sabe que Isa es mi hija». En ese instante, doña Carmen, la enfermera, que había estado esperando en el pasillo por petición de Ricardo, entró discretamente con la anciana Dolores, sentada en una silla de ruedas. La presencia de Dolores, frágil y de mirada perdida, pero aún portando la dignidad de una mujer que había vivido, silenciaba la sala. Ricardo se acercó a su hija adoptiva, por así decirlo, la abuela de su hija. «Doña Dolores», dijo Ricardo con una voz sorprendentemente suave. «Sé que no me conoce, pero quiero que sepa que Isabela es mi hija, y me aseguraré de que tenga la mejor atención y todo lo que necesite, por el resto de su vida, usted y ella». Las palabras de Ricardo, cargadas de una sinceridad que nunca antes había exhibido, golpearon a la Junta con más fuerza que cualquier maniobra financiera. Era la confesión de un hombre que había perdido su brújula moral y la promesa de uno que acababa de encontrarla. Se volvió hacia los accionistas. «Por lo tanto, no voy a luchar por este puesto. No voy a pelear con Silva por el control de esta empresa. Mi prioridad es mi hija. La vida de Isa, su recuperación y la de su abuela son lo único que importa. Estoy dispuesto a vender mis acciones, a ceder el control de Vargas Holdings, si eso significa asegurar el futuro de mi familia, de la familia que nunca supe que tenía». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Silva, que había esperado una batalla legal encarnizada, estaba descolocado. La renuncia de Ricardo era inesperada, su confesión, una bomba. «Pero esto es absurdo, Vargas. Tu imperio», balbuceó Silva. «Mi imperio está aquí», dijo Ricardo, señalando su corazón, «y lo he descuidado por demasiado tiempo». Se giró y miró a Elena, que tenía los ojos brillantes. «Elena, prepara los papeles para la transferencia. Silva puede tener la empresa. Yo tendré algo mucho más valioso». La decisión de Ricardo fue un acto de autosacrificio sin precedentes. Renunció a su control, a su riqueza, a la identidad que lo había definido durante toda su vida, todo por una hija a la que apenas conocía. El silencio en la sala era sepulcral, roto solo por los jadeos ocasionales. La transformación era completa. El hombre que había sido esclavo del dinero, ahora lo usaba como herramienta para la redención. La verdad había sido revelada, no en los términos de una confrontación legal, sino en un acto de amor y arrepentimiento que resonaría para siempre en la vida de Ricardo Vargas. Su mirada, antes fría y calculadora, ahora brillaba con una luz que no era de poder, sino de una profunda y dolorosa esperanza. El tiempo,
antes medido en el valor de las acciones y el cierre de negocios, adoptó un nuevo ritmo para Ricardo Vargas. Lento, paciente, lleno de esperas. Tras la bomba de su confesión en la Junta, la noticia de su renuncia y la revelación de su paternidad ilegítima se extendió como un reguero de pólvora por Madrid. Armando Silva, aunque obtuvo Vargas Holdings, se encontró con una victoria pírrica. La opinión pública, movida por la dramática historia de redención de Ricardo, lo veía ahora como un villano sin escrúpulos. El precio de las acciones de la empresa de Silva cayó en picada, reflejando el desprecio generalizado. Sin el brillo de Ricardo, la empresa perdió parte de su magia. La justicia, a su manera, había triunfado. La verdadera victoria de Ricardo se gestaba en la UCE. Días después de su confesión, Isabela, contra todo pronóstico, comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus ojos se abrieron por primera vez. Un parpadeo lento, confuso, pero lleno de vida. La primera vez que Ricardo entró en la habitación y vio esos ojos que eran un eco de los suyos, sintió una oleada de emoción tan intensa que apenas pudo respirar. No había palabras, solo el inmenso alivio de saber que su hija, su pequeña Isa, viviría. A su lado, Dolores, que ahora sabía la verdad, le miró con una mezcla de recelo y gratitud. La recuperación de Isabela fue un proceso largo y arduo, marcado por sesiones de fisioterapia y momentos de desesperación, pero siempre acompañado por la presencia constante de Ricardo. Él leyó para ella, le contó historias de su propia juventud, omitió los detalles de su abandono y simplemente estuvo allí. Elena, su leal asistente, se quedó a su lado, administrando la fortuna personal que Ricardo había salvado, una fortuna ahora dedicada enteramente al bienestar de Isa y Dolores. La relación entre Ricardo e Isabela creció lenta pero firmemente, como una planta que se abre al sol después de una larga helada. Al principio, Isa estaba confundida, aturdida por la revelación de su verdadera identidad. No podía entender cómo el hombre que la había atropellado era también su padre, pero la paciencia y el amor incondicional que Ricardo comenzó a derramar sobre ella, un torrente de afecto que él mismo no sabía que poseía, comenzó a derretir su escepticismo. Le contó la historia de Laura, de la carta, de su propio arrepentimiento, sin adornos ni excusas. Isa, con su corazón puro, finalmente le perdonó. El ático de Ricardo, antes un monumento a la soledad, se transformó en un hogar. Risas resonaban en los pasillos. El aroma de la comida casera reemplazó el estéril olor a desinfectante. Dolores, con Isa a su lado, se mudó al ático, y aunque su memoria flaqueaba, su sonrisa arrugada era una bendición para Ricardo. Isa continuó con sus estudios de enfermería, ahora sin la presión financiera, pero con la misma pasión por ayudar a los demás. Ricardo, liberado de las cadenas de su imperio corporativo, encontró una nueva vocación, la filantropía. Creó una fundación en nombre de Laura y de Isabela, dedicada a apoyar a jóvenes estudiantes con pocos recursos, asegurándose de que nadie tuviera que pasar por las dificultades que Isa había enfrentado. Su experiencia lo había cambiado de tal forma que cada decisión que tomaba ahora estaba impregnada de una profunda compasión. Las tardes las pasaban juntos en la terraza del ático, contemplando el mismo horizonte de Madrid que Ricardo solía observar en soledad. Pero ahora no estaba solo. Isa, apoyada en su hombro, le contaba sus sueños, sus preocupaciones. Dolores, sentada cerca, tejía en silencio, a veces murmurando viejas canciones. El silencio ya no era un vacío, sino un lienzo sobre el que pintaban una nueva vida, una nueva familia. Ricardo, el hombre de hierro, había aprendido la lección más valiosa. El verdadero poder no reside en las cuentas bancarias ni en los imperios empresariales, sino en la capacidad de amar, de perdonar, de redimirse. El día que Isabela se graduó con honores como enfermera,
Ricardo sintió un orgullo que superaba con creces cualquier victoria empresarial pasada. Estaba allí, en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, las mismas lágrimas que, 20 años antes, hubiera considerado una debilidad inadmisible. Isa, con su uniforme blanco, la misma luz en sus ojos que había visto Laura, lo abrazó fuertemente. «Gracias, papá», susurró. Esa palabra, tan sencilla, era el tesoro más grande que Ricardo había acumulado en toda su vida. Era el eco de la carta de Laura, una promesa cumplida a destiempo, pero con una plenitud que desafiaba el dolor del pasado. La felicidad no era una cuenta bancaria abultada, ni el control de un vasto imperio, sino la calidez de una mano en la suya, el sonido de la risa de su hija, la mirada de una abuela satisfecha. La verdadera riqueza radicaba en las conexiones humanas, en el amor incondicional, en la familia que, contra todo pronóstico, había logrado construir desde las cenizas de una tragedia. La vida, a veces, golpea con brutalidad para enseñarnos lo que realmente importa, y para Ricardo Vargas, ese golpe lo había salvado.